En 1991 se hizo público que el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez sería accionista de un noticiero de televisión. Gabo no había sido tan ajeno al lenguaje audiovisual, había estudiado y había hecho cine, y había participado en adaptaciones de obras suyas a la televisión. Pero lo sorprendente era que quisiera estar en la televisión informativa. Era pública su resistencia a las entrevistas de televisión y le huía a dar declaraciones en las que podía ser editado. ¿Por qué entonces Gabo incursionaba en un ambiente en el que quizás no se sentía muy cómodo? La televisión en Colombia seguía funcionando bajo el sistema de canales del Estado que se repartían por horas a distintas empresas mediante un sistema de licitación. Prácticamente cada gobierno hacía su licitación y adjudicaba según sus criterios. Una programadora grande como RTI o Caracol podría tener muchas horas y una pequeña apenas 2 o 3 horas semanales. Pero la característica era que los noticieros se adjudicaban a las familias de los expresidentes, de los dirigentes políticos más importantes y de algunos amigos del gobierno de turno. Para el momento en que Gabo entraría a licitar durante el gobierno de César Gaviria, se había establecido que quien aspirara a noticiero solo podía tener noticiero, y eso dejaba por fuera de la televisión informativa a las grandes programadoras. El gobierno decidió entonces repartir el horario estelar de la siguiente manera: mantener a las 7 de la noche los noticieros de las familias López y Gómez y entregar los de las 9:30 al grupo liderado por los periodistas Yamid Amad y Juan Gosaín en el Canal 1 y al grupo liderado por García Márquez, Enrique Santos, María Isabel Rueda y María Elvira Samper en el Canal 9, que luego fue Canal A. QAP Noticias salió al aire en 1992 y se convirtió en un fenómeno. Fue el primero en emitir desde unos estudios diferentes a los estatales de Inravisión y el primero en tener su sede dentro de la propia sala de noticias. Esto, que hoy parece tan común, era otra novedad, pero fue el comienzo de 6 años de permanente innovación. Tuve la fortuna de integrarme al exitoso grupo de QAP unos meses después del arranque, por invitación de quien había sido mi jefa 6 años atrás en el noticiero de las 7 y que ahora dirigía con María Isabel Rueda este experimento. Un experimento lleno de reporteros novatos, mezclados con unos cuantos experimentados, pero igualmente jóvenes. Para darles una idea, yo entré a QAP como jefe de redacción, tenía 29 años y ya era de los mayores. Incluso una reportera me decía, señor. Pues aquí está una de las inspiradoras de QAP y creo que la responsable de que Gabo entrara en este medio, María Elvira Samper. Y 6 años después, mientras vamos viendo algunas de las fotos de recuerdo que hemos recogido de esta proximidad con García Márquez durante el tiempo de QAP, les cuento que 6 años después, cuando ya era un hecho que QAP no continuaría, nuevamente María Elvira y otro grupo de periodistas reconocidos y jóvenes convencieron a Gabo de seguir haciendo periodismo en Colombia, pero esta vez en un medio más cercano a él, como la revista Cambio, una franquicia colombiana de la famosa revista española Cambio 16. Allí, como propietario, Gabo llegó a escribir y a seguir criando reporteros nuevos. Y de esa camada salió uno de los mejores cronistas colombianos, Nelson Freddy Padilla, que está aquí con nosotros. Bueno, hasta aquí voy a hablar yo porque los invitados son ellos. Y quiero comenzar, y de manera cronológica, con María Elvira para decirle quién y cómo convencieron a Gabo de que se metiera a periodismo de televisión. No le gustaba mucho, al parecer. Bueno, primero, pues muy agradecida. Más cerca, María. ¿Acá? Sí. Muy agradecida por la invitación, con 2 advertencias. Son muy malas para las presentaciones públicas y todavía se me hace nudo en la garganta pensar en Gabo. Para contestar a su pregunta, un día cualquiera me llama María Isabel Rueda, que entonces era directora del noticiero de las 7,
y siempre que nos reuníamos decíamos, qué jartera eso de estar uno empleado, ¿cuánto será que podemos independizarnos? Y me dice, van a abrir una licitación, ¿qué tal si nos lanzamos a licitar? Entonces le dije a María Isabel, bueno, me parece muy audaz su propuesta, no tenemos nada que nos respalde salvo nuestra trayectoria periodística, no tenemos padrinos políticos, no tenemos un centavo salvo la cédula. Entonces dijo, pero ensayemos. Entonces empezamos a empezar a alguien que supiera sumar, un empresario, alguien que conociera el negocio de la televisión y que pudiera gerenciarnos, porque donde hubiera quedado la gerencia en manos nuestras, pues no habíamos prosperado. Finalmente, después de barajar varios nombres, terminamos en Julio Andrés Camacho, que entonces era dueño de la revista Cromos y quien había trabajado durante muchos años en RTI, que era una de las programadoras más tradicionales, la que había arriesgado a traer series como Yo Claudio, como Los Reyes Malditos, es decir, con una gran experiencia en televisión, aparte de novelas de autores latinoamericanos como El Gallo de Oro, etcétera, etcétera. Entonces nos dijo, bueno, sí, me suena, y bueno, ya empezábamos ya con el que sabía sumar. Entonces, después en un momento dado apareció D'Artagnan, se descartó, dio la casualidad de que el Tiempo en ese momento pensó en licitar y entonces Enrique llamó a María Isabel a proponerle que por qué no se vinculaba, él no sabía en qué estábamos nosotros, por qué no se vinculaba a la licitación del Tiempo. María Isabel le dijo, no, más bien abandone ese, nosotros estamos en ese proyecto, más bien abandónelo y a título personal participe con nosotros, estamos formando un equipo que va a ser, el periodismo va a ser el mascarón de proa, es decir, vamos a hacer un noticiero de periodistas. Entonces me dijo, bueno, me suena, empezamos las conversaciones y sabíamos que Yamid Amat estaba tratando de organizar otro grupo, el reto era muy grande, Yamid tenía pues mucha más trayectoria, mucho más peso periodístico que nosotros, pero dijimos, hay que reforzar el grupo y dijimos, bueno, ¿y por qué no Gabo? Gabo estaba en un momento, en un proceso que quería volver más a Colombia después de su exilio un poco autoimpuesto después de haber salido del país, pero él había querido mantenerse por fuera del país, alejado como del día a día de esta angustiosa y tortuosa realidad nuestra. Entonces Enrique me dijo, llámalo tú, que a ti te para más bolas. Entonces cogí el teléfono, lo llamé a México y le dije, Gabo, estamos con un grupo de periodistas, con María Isabel Rueda, con Enrique, tratando de organizar, de conformar un grupo para presentarnos a la próxima licitación de televisión. ¿Aceptarías ser nuestro presidente del consejo editorial? Y entonces él me dijo, no, yo de simbólico, no, yo quiero una presencia real, yo quiero una participación real, yo quiero la mayoría de las acciones. Entonces yo muy un poco irreverente le dije, no, Gabo, piérdete una, tú ya estás la gloria nacional y ya has ganado todo, no sé qué, y nosotros somos unas pobres muertas de hambre, déjanos ganarnos alguna cosita. Entonces me dijo, no, es que con mi experiencia alternativa, en esa inmensa generosidad de Gabo, dijo, en caso de que quebremos, pues que la responsabilidad caiga básicamente y mayoritariamente en mí. Entonces le dije, te apuesto que esto no va a ser así, te apuesto que esto nos va a ir bien. Y me dijo, bueno, ya que no puedo ser el más grande, entonces quiero ser el más chiquito. Y así entró como el accionista minoritario. Después se incorporó a nosotros Benjamín Villegas, que nos daba la base de tener una sociedad constituida con la que él había licitado varias veces, que se llamaba TV13, y eso nos daba pues una, digamos, base jurídica, de personería jurídica, a partir de la cual podíamos crear la sociedad. Entonces así empezó Gabo a entrar, pues así se incorporó Gabo al grupo. Y ya después de haber presentado los mamotretos que había que llenar de documentos para la licitación, solo recibimos una sola llamada en el curso de la licitación, que fue de Mauricio Vargas, en ese entonces era el secretario de Comunicaciones de la presidencia, y me dijo, el presidente Gaviria quiere saber si la presencia de Gabo es real o es meramente el mascarón de proa y la presencia simbólica. Le dije, no,
es real, es accionista, quiere encontrar en ese noticiero como un ancla para volver al país, porque me dijo, eso era todo lo que el presidente quería saber, adiós, adiós, y hasta ahí llegamos. Bueno, después vino la licitación, nos adjudicaron, y ya un poco Darío Fernando contó cómo empezamos esa aventura, audaz por cierto, porque como cuenta Darío, resolvimos que teníamos que emitir de nuestra propia sede, alquilamos un estudio que estaba desocupado en RCN, porque ustedes son muy jóvenes y no saben que es que antes producían los noticieros, a Darío y a mí nos tocó el noticiero de las 7, es que uno grababa en cassette, lo montaba en una moto y lo mandaba en Ravisión para que de ahí emitieran el cassette donde estaban las noticias, es decir, las cosas en vivo eran falsos vivos. Era una cosa muy precaria, muy artesanal. Aquí ya existían las microondas, ya íbamos a transmitir directamente el noticiero, ya se podía transmitir en vivo y en directo desde los sitios donde estuvieran los periodistas, y empezamos por innovar, no solo por emitir el noticiero desde nuestro propio estudio, sino porque los periodistas eran un poco protagonistas de la presentación de sus propias noticias, y el noticiero se emitía desde ni siquiera simulada, era la sala de redacción, que a la hora de la emisión empezaba yo a decir, guarden esos cassettes, guarden el mugre, guarden tanta cosa para que se vea bonito. María Elvira, fuera de la condición de carácter accionario, ¿él puso alguna otra condición para participar? ¿Quería un noticiero con algún toque de él? ¿Algún estilo de él? Digamos, es de una generosidad tal y un respeto tal por todo el mundo que él decía, no, déjenme participar, y a usted le consta, nunca sabíamos cuándo iba a ir y cuándo iba a llegar, y él de golpe llegaba. Eso era la conmoción entre todos los camarógrafos, los conductores, las personas de administración, los mismos periodistas que no podían creer que entraba como cualquier hijo de vecino en la sala de redacción, Gabo, que se sentaba al lado de ustedes, y esa es una experiencia que usted puede contar, cómo fue visto como ustedes como periodistas, las llegadas de Gabo a la sala de redacción. Él lo único que quería hacer era periodismo, quería que contáramos las noticias, quería que fuéramos independientes, y daba sus clasecitas se metía en los titulares, a veces nos angustiaba un poquito porque él no tenía el sentido del tiempo, y la presión de los cierres con la que nosotros vivíamos con una espada de Damocles encima no era precisamente su espada de Damocles. Exactamente, aparecía en un consejo de redacción donde cada uno de los periodistas, como decía, algunos muy jóvenes, otros con un poquito más de experiencia, pero todos enmudecíamos. Y Gabo decía, pues hablen ustedes porque yo no vengo a proponer nada. Era como a vernos trabajar. Y a oírnos. A escucharnos y a oírnos. Y en los momentos de cierre que dice María Elvira, pues a veces pasaba y preguntaba, ¿cómo es la cosa? Le preguntaba a alguna de las reporteras, y la reportera le contaba en qué andaba. Decía, ¿sabes que eso que tú estás trabajando? Y empezaba con una historia y uno angustiado, con una cantidad de aportes valiosísimos, y la periodista pues quería disfrutarlo al máximo, pero tenía que editar, tenía que entregar. Les cuento una cosa, para participar en la licitación de esos tiempos había que elaborar un video en el que los proponentes trataban de convencer a quienes adjudicaban sobre por qué concederles ese noticiero. Esto que ustedes van a ver es una primicia. Vamos a tratarla de ver con mucho cuidado, porque este video que voy a mostrar se grabó directamente para ser presentado en privado, ¿cierto, María? A la Junta de Licitación. A la Junta de Licitación. Creo que María Elvira tal vez ni lo había vuelto a ver. No, yo me había olvidado que existía. Lo descubrí, hice un trabajo de arqueología con Guillermo Garavito, un ex colaborador que ahorita trabaja en RCN, porque el archivo de QAP pasó a RCN, y me lo encontró. Este es el discurso fragmentado de Gabo para convencer a la Junta Adjudicadora de que le concedieran el noticiero QAP. Aquí unas frases al estilo Gabo maravillosas, unas lecciones espectaculares. Entonces vamos a disfrutar de esta primicia que ni yo mismo había visto. No creo en la imparcialidad en términos absolutos, como no creo en términos absolutos en la objetividad y en la neutralidad. Por fortuna, en QAP tendremos
una varita mágica para corregir estas debilidades humanas. Esa varita mágica es nuestra irreversible buena fe. Estamos de acuerdo. Colombia es un gran país, pero es hora de que sepamos que fuera de Colombia hay otros países tan grandes e interesantes como el nuestro. Ya es hora de que dejemos de mirarnos al ombligo. Ya es hora de que sepamos que fuera de Colombia hay otros ombligos tan importantes y tan interesantes como el nuestro. Hay la tendencia a confundir la cultura con las artes. La cultura es mucho más. Es algo así como el aprovechamiento social de la inteligencia humana. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, por supuesto cometió un crimen, pero al mismo tiempo fue un acto cultural. Es decir, la quijada fue ya más que una quijada, fue un arma. En QAP no olvidaremos jamás estos pequeños detalles. La palabra analizar a mí me molesta un poco, en realidad significa descomponer. Bueno, pero uno descompone los elementos de la noticia y recompone. Bueno, tiene que volverlos a componer también. Correcto, para orientar. Entonces sería analizar y reanalizar, que es descomponer y componer. Pero espérate un momento, tú sabes qué significa recordar. Recordar, volver a pasar por el corazón. A nosotros sí. Bueno, y entonces la idea es que no solamente describamos lo que sucedió, le contemos a la gente lo que está sucediendo, sino que intentemos buscar por qué sucedió, cómo sucedió y cuáles son las consecuencias de esa noticia. Y hay algo que no queremos que se nos caiga en el tintero, el derecho de rectificación. Como periodistas profesionales que somos, en QAP no habrá noticias. Colombia es un país muy importante, pero hay otros. Ya es hora de que dejemos de mirarnos al ombligo y recordemos que hay otros ombligos tan interesantes como el nuestro. Gabo, ¿crees que logró lo que soñaba, lo que prometía, lo que ofrecía con su noticiero? Yo creo, modestia aparte, que logramos una revolución entre comillas en ese momento. Aunque no lo crean, logramos hacer análisis, aunque no lo crean, le sacábamos aristas a las distintas noticias, nos propusimos, y creo que en buena parte lo logramos, no servir solamente de correas de transmisión y hacer periodismo de trámite, que dice este, que dice lo otro, inclusive metíamos animación, hicimos cosas realmente distintas, inéditas, y modestia aparte, insisto, creo que marcamos un hito en la historia de los noticieros de Colombia, y en ese sentido yo creo que Gabo logró buena parte de lo que pretendía, que era un poco remover esas estructuras como arcaicas y como ya tradicionales y pesadas que habían sido los noticieros. Evidentemente, QAP, como le prometiste, no fue un revés económico para Gabo. Yo creo que fue el único proyecto periodístico que no fue un revés económico para Gabo. Sin embargo, QAP se acabó en un momento determinado por unas circunstancias políticas a las que volveremos ahora, pero te pregunto, para poder ir a la siguiente etapa, ¿Gabo terminó frustrado del experimento QAP, desengañado? No creo que no.
Habría que decir que empezamos el noticiero en una coyuntura muy difícil, que era la coyuntura del narcoterrorismo, en una coyuntura también muy esperanzadora simultáneamente y paradójicamente, que era el ajuste de las instituciones colombianas a la nueva Constitución. Nos tocó la huida de Pablo Escobar, nos tocaron las narcobombas, la entrega de Pablo Escobar, en fin, una cantidad de situaciones, pero realmente la prueba ácida del noticiero fue el proceso 8000, que yo creo que fue la crisis política más grave de mediados, de finales del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, y eso nos costó la muerte. Aunque si bien a Gabo siempre se le atribuyó su cercanía con presidentes, y de hecho llegó a estar más o menos cerca también de Ernesto Samper, también fue capaz de hacer el rompimiento y de hacer el corte con ese gobierno por esa circunstancia. Gabo siempre estuvo cerca de los presidentes con un único y exclusivo propósito. Propósito que no se ha logrado y que murió sin verlo logrado, que era la paz, ponerle fin al enfrentamiento armado. Y en ese sentido, todos los presidentes que yo conozca le pidieron una mano, desde Belisario, Pastrana, Gaviria, Samper. Cuando el 8000 realmente fue un punto de quiebre que nos estremeció a todos, y frente a eso pues se marcó una diferencia. Y en la despedida, que era inicialmente nos habían adjudicado por 6 años el noticiero, renovables automáticamente siempre y cuando se cumplieran unos requisitos que nosotros cumplíamos, pero el presidente Samper y sus peones de brega en el Congreso tramitaron una ley para volver a licitar, frente a la cual nosotros dijimos no tenemos garantías y desistimos de hacerlo. La despedida de Gabo del noticiero un poco insinuaba que si nosotros hubiéramos hecho una pequeña llamada, hubiéramos hecho una pequeña inclinación e inclusive concesiones, tal vez nuestra suerte habría sido distinta, pero nos mantuvimos como con la frente en alto, convencidos de que estábamos haciendo bien lo que estábamos haciendo, indignados y asqueados por lo que estaba sucediendo. Y eso nos costó una ley que nos sacó del aire, pero morimos todos con la frente en alto. El grupo de QAP de socios se desintegró, obviamente. La única que siguió con Gabo en un nuevo proyecto periodístico, creo que también lo convenció de que continuaran en la lucha, fue María Elvira, para la revista Cambio. ¿Cómo se dio esa transición? Después de todo lo que habían ya batallado y luchado en televisión, ¿cómo lo convenciste ya entonces de que siguieran en revista? Esa es otra historia. Nos reunimos unos periodistas que habíamos sido empleados de la revista Cambio y que habíamos trabajado en la revista Semana. Yo había sido una de las periodistas fundadoras de la revista Semana, y nos habíamos enterado de que estaban en un proyecto de vender un paquete de acciones. Entonces un día recibimos una llamada de Juan Fernando Posada, que es un financiero, dice hay un grupo, hay una banca de inversión, un grupo de inversiones judío, que estaría interesado en apalancarles a ustedes la operación, porque como nuevamente pues era hacer una operación con las cédulas, no teníamos plata para comprar la revista, pero teníamos apalancamiento financiero, y empezamos ese proceso a raíz de una entrevista que Patricia Lara le había dado a Darío Arismendi en el noticiero Caracol, en Por la Mañana, en que había insinuado, ella era la directora desde ese entonces de Cambio, que había iniciado como Cambio 16, se le había quitado el 16 porque el 16 tenía un sentido en la España después de la caída de Franco, pero el 16 no tenía ningún sentido en Colombia. Empezaron con un grupo de periodistas, incluido Daniel Samper Pisano. Arismendi llama a Mauricio Vargas después de esa entrevista y le dice, Patricia sabe que ustedes están… a nosotros se nos frustró el proyecto por labor de zapa de un periodista que había y de una gente que había internamente en Semana, que se oponía a que viejos
colaboradores y directores de Semana, porque Mauricio Vargas y Roberto Pombo, que hacían parte de ese equipo, era parte del grupo que quería comprar ese paquete de acciones, y hicieron desistir a los que nos ofrecían financiamiento, los convencieron de que mejor no. Entonces, digamos, desecha esa posibilidad, aparece la de Patricia Lara, Mauricio Vargas la llama, la sondea y le dice que sí, que ella estaría interesada. Le decimos a Pombo que se encargue de las gestiones. Pombo empieza a conversar. Patricia Lara había estado originalmente vinculada a un grupo que había tenido como propósito fundar un periódico, el otro. Que fue esa fue una frustración de Gabo, que siempre, inclusive llegó a tener a periodistas haciendo prácticas en el país de Madrid, entre ellos a Mauricio Vargas. Ese proyecto se frustró porque gente que inicialmente había ofrecido o se había, había ofrecido financiarla, se echó para atrás. Entonces, digamos, Patricia tenía una relación con Gabo ya desde ese entonces. Se hicieron las conversaciones, también hicimos la llamada a Gabo, también me pusieron a mí de mascarón, me pusieron de, ¿cómo se llama eso?, de punta de lanza para que le hiciera una llamada. Gabo empezó a hacer, Pombo empezó a hacer las gestiones, y entonces se le propuso entonces que si quería participar. Dijo, le dijo a Pombo, tal vez fue que hizo la llamada, déjame, yo hago unas consultas con Mercedes, y un poco después dijo, bueno, está bien, participo, yo pongo una plata, pero la condición, ahí sí puso una condición, es que ustedes en la medida de lo posible pongan algunos recursos. Entonces ahí ya también vendimos hasta el juego de tela abuela, todos, cada uno puso en la medida de lo posible, empezaron reuniones en México, íbamos a México, venía, bueno, en fin, y finalmente se cristalizó y se compró la revista Cambio. Y llegó Gabo como propietario, estaba ya, y encontró estaba en la planta. aquí a este grupo también ahí como este semillero de la revista Cambio en el que estaba Nelson Freddy. ¿Cómo fue esa llegada, esa aterrizada de Gabo a Cambio, Nelson Freddy? Por ahí está la foto. Esa es la foto de la mañana que él llegó como propietario en enero de 1999 a la revista Cambio. Yo creo que ustedes alcanzaron a captar en los videos que consiguió Darío Fernando, que son un tesoro, ese carisma y ese don de gentes que siempre tuvo Gabo, ¿no? Apenas habla, lo siente uno cercano. Y esa mañana estábamos reunidos, mi oficina era la que quedaba apenas entraba, estábamos reunidos los periodistas preguntándonos cómo lo íbamos a saludar. Ya lo conocíamos por teléfono y por fax, ya les cuento por qué, pero estábamos diciéndole, vamos a decir como maestro, Nobel, don Gabriel, no sabe, estábamos en la discusión cuando de pronto entra y dice, Nelson Freddy, espero que no te hayas casado. Y entonces lo primero que reaccionamos fue decir maestro, y él se para en la puerta, se recarga contra la columna y nos pregunta, ¿qué vamos a hacer? Ese fue como el inicio de la relación ya física, personal con Gabo, pero realmente eso había empezado 4 años antes, durante la dirección de Patricia Lara, en febrero de 1996, una mañana en el Consejo de Redacción, Patricia Lara me dice, Nelson Freddy, pasa al teléfono que el maestro García Márquez te va a pedir un favor. Y yo, wow, entonces paso al teléfono, él está desde México y estábamos en pleno proceso 8000. Entonces tuve que ir a la Modelo a hacer la crónica de ese gringo y luego él la corrigió por fax. Después él se reía, ya en la época cuando estaba María Elvira, porque él me preguntó por las correcciones que nos había hecho durante esos años, previos a la compra formal de la revista, y se había borrado, porque el papel, el fax se borra. Y entonces él decía mejor, que el fax era un invento del realismo mágico, porque a él no le gustaba andar dejando cosas escritas por ahí. Y fue toda una experiencia ya conocerlo físicamente y tenerlo al lado y guiándolo a uno, como ustedes decían ahora, me parece verlo con el dedito, hablándole a uno como está ahora acá, pero de una manera entrañable. O sea, no conocí ni trabajé con un extraterrestre, trabajé con un ser humano entrañable.
Bueno, y aquí sí, en cambio, se sentaba, se remangaba la camisa y se sentaba a escribir al lado de ustedes. Sí, porque en últimas él es un escritor, él es de narrativa por escrito. Entonces, pero el método era similar. Llegaba a los consejos de redacción, guardaba silencio absoluto, se sentaba en una silla siempre con el espaldar volteado, con los brazos sobre el espaldar, sonriendo. Y cuando acababa el consejo de redacción empezaba a llamar uno por uno, a soltarle como ideas. Anoche precisamente estuve revisando los volúmenes de Cambio, y como acá esto está lleno de estudiantes, me gustaría citar unas cositas rápido, porque es la enseñanza. O sea, más que la vivencia de decir yo trabajé con Gabo, creo que hay 3 enseñanzas básicas que él nos dejó. Una, aprender a leer. Él cada vez que se sentaba con nosotros nos estaba citando una obra que debíamos leer para entender lo que él nos decía. Ahorita María Elvira me decía que todas las semanas se preocupa por los adjetivos que tiene su columna en El Espectador, y me parece ver a Gabo sentado ahí diciéndome, por favor, quítale esos adjetivos hasta dejar, si se puede, ningún adjetivo basado en una lectura de Alejo Carpentier. Después de esas historias, mandaba razones o correcciones con Eligio García Márquez, que era el hermano que siempre trabajó con Patricia Lara. Entonces Eligio le decía a uno, Gabito mandó decir, Gabito encargó, Gabito, y las historias que le encargaba eran la segunda cosa que yo aprendí de él, es educar la mirada. Educar la mirada para el periodista o para el artista en general es trascendental en su vida, y educar la mirada era ver hacia donde los demás no ven. Entonces ahí viene la historia que se ha repetido tantas veces, que él decía de que él prefería el periodista, no el que cuenta primero la historia, sino el que mejor la sabe contar. Venían historias como, para citarles unas, febrero del 97, le pasan una información sobre una cumbre de agentes de la DEA y el FBI en Bogotá, y entonces él pide que nos intentemos meter allá, porque eso ocurre paralelamente al proceso 8000 y nunca había ocurrido una reunión de ese nivel, y hacemos una crónica que es como una novela de espionaje gracias a la información que él nos dio. Él lo corregía vía fax. Proceso 8000, mientras todo el mundo se mataba aquí con las versiones políticas, a él le pasaron un dato que fue increíble. Ernesto Samper supuestamente tenía tanto estrés que no le bastaba la isla presidencial que hay en las Islas del Rosario. Entonces mandaron construir una cabaña en la Isla del Tesoro, dentro de las Islas del Rosario, para quedar más aislado de todo. Ese dato nos lo pasó Gabo, pero había que ir y meterse a la Isla del Tesoro para demostrar que sí se estaba construyendo una cabaña en un lugar donde era prohibido hacerlo. Finalmente logramos meternos, salió la crónica, pero esto da una idea de los datos que él manejaba y la forma de mirar que él nos pedía. Ya más adelante, por ejemplo, en julio, esto es del 99, logramos una entrevista en la zona de Despeje del Caguán con el Mono Jojoy, y accidentalmente terminamos haciendo una travesía por los llanos del Yarí con el Mono Jojoy de conductor de una camioneta Prado robada en Bogotá. Entonces él se emociona con la historia y me dice que para poderla escribir tengo que leer los reportajes que hizo Hemingway en África. Entonces me pone a leer. Lógicamente no me acerqué en lo más mínimo a eso, pero sí, eso era lo que él recomendaba. Así se mantuvo hasta finales del año 98, cuando ya esa cercanía de Gabo se convierte en un interés definitivo para comprar y hacerse a la revista, y ya viene la etapa de trabajo con él, que básicamente fue del 99 al 2000, que ya es cuando él entra a tratamiento de cancerología, y lo que creímos que iba a ser un sueño muy largo se convierte en un sueño físico que duró un año. María Elvira describe en este libro que se llama Gabo Periodista, de la Fundación Nuevo Periodismo, dice que Gabo en una entrevista dijo que era el Espíritu Santo de su noticiero, en la época del noticiero. Para el caso de la revista, el Espíritu Santo se volvió cuerpo,
Y, Sí, pero y trabajaba siempre era- escribió él crónicas para la revista que ayudaron a vender la revista, que incluso inauguraron ustedes eso de vender un artículo, una crónica de Gabo con personajes para que se sorprendan ustedes, tan diversos perfiles como de Shakira, por ejemplo, un perfil de Shakira hecho por García Márquez. Digamos que quisiera agregar a lo que dice No, dale, sigue María. a las enseñanzas de Gabo, decía el periodismo es todo investigativo. Es decir, lo que sale es la punta del iceberg, tiene que estar tan supremamente sólida la investigación que lo que está por encima de lo que se ve, pero está sustentado en una investigación profunda, que es un poco también, y aunque nadie lo crea, detrás de cada obra de Gabo hay una investigación periodística. A mí me llamaba, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el general en su laberinto, para que le averiguara si se comía mango, que le averiguara con no sé quién que era historiador, que si el mango sí se cultivaba en no sé dónde, bueno, en fin. Otra de las lecciones que parecen muy elementales, pero que son claves, es eliminen el gerundio en lo posible. Gerundio. El gerundio en lo posible. Normalmente utilizamos mal el gerundio. Primer punto. Segundo punto, eviten los adverbios terminales, los adverbios en mente. Últimamente, solamente, únicamente, eso. Y no pongan comillas en las palabras, porque eso quiere decir que ustedes no han podido encontrar la palabra adecuada y entonces el recurso fácil es comillas. Y un cuarto consejo que a uno le parece sorprendente es: en Colombia no ponen las edades de los personajes que entrevistan o de los personajes o de las personas que nombran en las crónicas, y la edad de una persona dice mucho. No es lo mismo decir Pedro Martínez de 47 años o de 57 o de 87 que Pedro Martínez de 17, porque eso le da una ubicación en el tiempo y en la historia. Y finalmente era enemigo de las entrevistas, decía que era el recurso fácil y que tal vez su rechazo a las entrevistas se debía a su propia timidez, que aquí no teníamos ningún pudor en meter un micrófono a un entrevistado para preguntarle que cómo le iba, que cómo estaba, que cómo se sentía frente a una tragedia, que a él eso le parecía una invasión de la privacidad, y que por ejemplo una vez alguien le había preguntado a raíz de su enfermedad: maestro, ¿cómo ha estado? ¿Cómo están sus condiciones de salud? Le dije: mi salud es una condición de la vida privada, eso es privado y es mío. Y que después él se había dado cuenta de que tal vez había sido una respuesta muy ruda, porque lo que el periodista le estaba preguntando tenía que ver como con una preocupación por su salud. Era enemigo de las entrevistas, Quiero aportar una frase de Gabo. Yo pues venía como mucho con el cuento de que uno escribiera coloquialmente, de que los reporteros escribiéramos para que todo el mundo nos entendiera, y en alguna oportunidad le dije: maestro, uno debe escribir como habla, y dijo: pero debes hablar bien. Y así eran sus frases soltadas. Lo que cita María Elvira de la teoría del iceberg era clave en él, porque la tomó de Hemingway. Sí, exacto. Entonces nos ponía a leer el cuento clásico de Hemingway, Los asesinos, y decía: eso es lo que hay que hacer en periodismo. O sea, tú puedes investigar el equivalente a 100 cuartillas, pero finalmente vas a publicar 8 o 10. Entonces tienes que aprender a editar. Y esa obsesión permanente que disfrutábamos por el dato preciso. Él, en el video que tú conseguiste, él habla de detalles. La vida de Gabo, la narrativa de Gabo a nivel periodístico y a nivel literario está repleta de detalles. Entonces, o sea, lo recuerdo, 3 de la mañana, terminando el perfil de Hugo Chávez, el enigma de los dos Chávez, y entonces me dice: tienes que llamar a Caracas porque necesito saber el clima y la fecha y el color del uniforme que tenía Hugo Chávez el día que se graduó como soldado blindado. Eso era lo que el detalle era, dice él, el detalle es el que ancla la historia a la realidad. Y un dato adicional: cuando ya, digamos, nosotros asumimos la revista Cambio a finales del 98, pero oficialmente la primera crónica que se escribió, la primera carátula del Cambio oficial con Gabo adentro, fue la de la silla vacía del proceso de paz del Caguán. Bueno, María. Y él fue de libreta, de apuntes, y escribió y tomó todos los datos, y mientras tanto Nelson Freddy, que era
Yo creo que era su personaje indispensable para buscar datos, ayudaba a hacer reportería en Bogotá con otras, y por la noche con Mauricio Vargas y Roberto Pombo y todo, lo escribíamos a varias manos, duramos como pero la información básicamente la había aportado Gabo. Muchas historias surgían así, no aparecen con el nombre de Gabo, pero fueron sugeridas o iniciadas por él. Recuerdo ahora una portada impresionante que hicimos como los 2 o 3 primeros meses, que alguien le pasó la información a él sobre cómo Coca-Cola pactó con los paramilitares apoderarse del mercado del Magdalena Medio para sacar a Postobón. Y era una forma, él decía, es la mirada perfecta para desde ahí contar la guerra en Colombia hoy. María, ¿y cómo las crónicas de él, las escritas y firmadas por él, se le proponían a él o las proponía él? Él un día llegó y dijo, yo quiero hacer un reportaje de Shakira. No, las proponía él. Y se entrevistó con Shakira y le dio tanta importancia y le dedicó tanto tiempo como le dedicó a Chávez, con el que hizo un viaje del que sacó lo que dice Nelson Frey. La conclusión: Chávez tenía 2 posibilidades: o hacer la gran reforma democrática o convertirse en un mandatario autoritario. Con respecto a Clinton, pues fue muy comprensivo de sus infidelidades. Lo conoció y fue un personaje que lo sorprendió sobremanera, y lo que más le sorprendió de Clinton fue su cultura literaria. Pero las propuestas, las crónicas, los perfiles los propuso el de Monseñor Castrillón. Tenía su alta fuente de fidelidad en el Vaticano, que era Guillermo León Escobar, un vaticanista que ha sido embajador nuestro, que le pasaba todos los datos, y soltó la crónica insinuando que Monseñor Castrillón podía estar considerado entre de la lista corta de los papables. Me imagino que, sigan eso. Es que Gabo quería terminar su vida en una sala de redacción. Otra cosa es que la salud le obligó a cambiar el plan, pero su sueño era acabar como empezó, en una sala de redacción haciendo reportería, porque él sabía que ya había escrito lo que tenía que escribir en literatura. Ya cuando sabe la gravedad de la enfermedad que tiene, se somete a los tratamientos que es, y le advierten el problema de la memoria, el que él ya sabía hacía mucho tiempo, entonces ya tiene que ponerse a hacer sus memorias, y ahí es cuando el sueño de terminar en la sala de redacción se diluye. Pero Gabo es un ser tan extraordinario que yo creo que es de los pocos seres humanos que ha sobrevivido a 2 cánceres. Me tocaron los 2. En Cuba P nos tocó el primero, y en cambio nos tocó el segundo. Y era conmovedor cada vez que salía de su tratamiento en Los Ángeles, en el segundo cárcel. Uno lo llamaba y le decía, uy, porque se moría del susto, y bueno, ¿cómo te fue hoy? Divinamente. ¿Sabes qué? Salí a comprarme corbatas, y le dije, Gabo, ¿y si tú no usas corbatas? No sé, pero me gusta comprarme corbatas. Compraba corbatas después de que el chequeo le decía que iba bien. Y un dato que tal vez no se conoce: cuando le diagnostican el segundo cáncer, tal vez, yo voy a visitar a la Santa Fe y le digo, Gabo, bueno, ¿en qué estás? Entonces me dijo, mira, me acaba de llamar Julio Mario Santo Domingo a decirme que me manda un avión que yo me tengo que ir a tratar a los Estados Unidos. Y yo le dije, no lo puedo hacer, yo estoy bien aquí. ¿Tú te imaginas el escándalo donde yo acepte irme a que me traten en los Estados Unidos? Es la descalificación de la medicina en Colombia, y él se quedó aquí. Y ya cuando los médicos de aquí, y él tenía que viajar, le dijeron, se encontró paradójicamente con que el médico que lo había tratado aquí, o que el médico principal, porque lo trataban varios, era discípulo del médico que lo recibió en Los Ángeles. Pero digamos, es la grandeza de decir, si yo me voy, ¿qué mensaje estoy dando sobre la medicina colombiana? Un día me dijo en Cartagena, como complemento de esta historia, que lo único que le había molestado y lo había perturbado de estar en la clínica Santa Fe era todo el día el sonido de un carrito, la musiquita de un carrito de helados. Taratatán, tan, 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 tan. Que todo el día, durante los días que estuvo ahí, estuvo escuchando la misma musiquita, pero que de resto le había ido muy bien en esa clínica. Pero esa obsesión
por cumplir con lo que le toca espiritualmente más que cualquier otra cosa, fue hasta el final. Yo recuerdo que él ya estaba en tratamiento cuando todavía le respondía cartas a los lectores. Me acuerdo que Gabo contesta. Sí, un lector, él estaba en tratamiento y ya se había empezado a alejar de la sala de redacción, pero llegó una carta de un lector preguntándole por qué El Conde de Montecristo era uno de sus libros preferidos, y él, en medio de todo eso, le contestó, hizo la columna, e incluso estábamos ya en el año 2000 cuando hizo la última gran portada, que fue la historia de Elian, el niño cubano, del balserito. del balsero. Cuando hizo esa portada, yo no sé cómo sacaba fortaleza, las historias lo revivían. Volviendo a QAP, María, él ahí desarrolló un poco de lo que él había querido hacer en el periódico El Otro, de tener jóvenes periodistas menores de 30 años. Aquí hay muchos jóvenes. ¿Qué crees tú que sacó él de eso? ¿Quedó satisfecho de esa experiencia de haber trabajado siempre con jóvenes? Ustedes, a quienes les tocaba manejar a los jóvenes… No, yo creo que sí, lo hacía muy feliz, y yo creo que se sentaba, corregía, hacía títulos. Yo creo que para él ese fue como una especie de embrión de semilla de lo que es la fundación de Nuevo Periodismo. Creo que ahí digamos, hizo como el pilotico con los jóvenes de QAP, porque la fundación se creó en el 96, un año antes de que se terminara QAP, pero esa obsesión era la obsesión de enseñar, pero de enseñar sin pretensiones. Él no lo sabía todo, es decir, él no se sentaba a decir es que tienes que hacer esto, es que no, sino era una cosa de conversación, de diálogo, de preguntas, de respuestas, de sugerencias respetuosas, que lo abrumaban a uno, porque es que uno sentado frente a un Nobel, que creo que ha sido el Nobel de mayor influencia que haya conocido la historia. Digamos, obviamente no puedes conocerse la influencia de Vargas Llosa o de Carlos Fuentes, digamos así, pero yo creo que Gabo, como Nobel de literatura, ha tenido una influencia. Mire lo que hizo para el desembargo de Cuba, para hablar con Clinton. Hay que levantar el desembargo, en lo que hizo por los procesos de paz en Colombia, porque además él siempre decía, a mí lo que me gusta es conspirar, pero conspirar en el sentido positivo de la palabra. Iba y llevaba razones y mandaba razones, le mandaba libros a Joaquín Gómez en la época del Caguán, le mandó El General en su laberinto, le mandaban poemas los guerrilleros para ver si les gustaban, se movía aquí, se movía allá. Fue clave en el proceso con el M-19, fue clave en la relación con Betancourt y el gobierno de Felipe González en los contactos con el M-19. Gabo vivía obsesionado porque este país pudiera finalmente llegar a la paz, y se murió sin lograr consolidar esa que era su mayor sueño, su mayor deseo, su mayor aspiración. Y me consta cómo trabajó por sacar, y lo logró, de la cárcel en México a un reportero de un noticiero de La Competencia que había tenido la mala suerte que viajando a México le cambiaron la maleta y le pusieron una maleta con droga. Gabo supo de la historia y llamó, no sé, me consultó a mí, como a veces, de vez en cuando me llamaba, no era que… y me dijo que si lo conocía y que sí, que tenía un almuerzo, una cena con el procurador de México y tenía la oportunidad de hablar de ese caso, que si lo hacía. Pues creo que todos estábamos sintonizados en que sí, y que sería una maravilla que lo hiciera. Lo hizo y quedó libre de Mauricio Aranguren. Él lo cuenta en un libro que hizo luego que se llama El Cambiazo. Como liberó muchos presos políticos en Cuba, sin que nadie lo supiera, porque le gustaba hacer las cosas por debajo. Yo creo que más que declararse uno amigo de Gabo, era declararse discípulo de él, alumno de él, y sobre todo de su gran humanidad. Él se acordaba de todo mundo. O sea, él se enfermó, se fue de la redacción, y cuando ya no pudo volver más, mandó una caja grandota con ediciones originales de 100 años de soledad dedicadas para cada periodista. Cada persona de la revista se despidió de todos. Gabo se acordaba del reportero, y Gabo se acordaba hasta del portero del edificio, un señor que se llama Santos Torres, todavía hablo por ahí a veces con él, que era el señor que le servía el plato de papaya que él siempre le gustaba. Decía, Santico sabe cuando la papaya no está ni muy verde ni muy madura, y solo aceptaba el plato servido por él, y siempre se acordaba de él. O sea,
aparte de la lección profesional, siempre fue una lección de humanidad. Bueno, ambos periodistas activos, invitados nuestros, pues tienen actividades que hacer ahora. No sé si quiera concederle unos minutos a estos jóvenes con un par de preguntas, 2 o 3 preguntas que quieran hacer, quieran escuchar de María Elvira de Nelson Freddy. Quería preguntar sobre la lectura que hacía García Márquez de periodismo colombiano en la década de los 90, en particular cuál era su visión, su crítica, lo que más le enervaba, lo que le parecía rescatable, si era todo negativo, le parecía que era bueno. Yo diría, no sé si Nelson Freddy está de acuerdo conmigo, que él no hacía una lectura temporal, digamos, que pasó en los 90, en los 80. Él hacía una lectura general de lo que para él debía ser el periodismo, y como dije antes, decía que los periodistas acudíamos al recurso fácil de la entrevista y que hacíamos esas diferencias entre periodista de investigación y periodismo a secas, y que para él el periodismo era ante todo investigación, y como decía Nelson Freddy, que había que buscarle ángulos a todas las noticias. Y algo que me parece bien importante, que en cualquier pequeña cosa, en cualquier pequeña circunstancia, en pequeña historia, hay una historia periodística. Nada para él era un asunto menor para hacerle un abordaje periodístico. Y ahí daba el consejo para leer. Decía, léete Por las costuras a sangre fría de Truman Capote. ¿De dónde surgió esa historia? De una breve, de lo que aquí llamamos baranda judicial, del asesinato de una familia en un pueblo perdido de Texas. De ahí surgió ese clásico de la literatura y del periodismo. Entonces Gabo decía, lee eso y luego hablamos. Y yo agregaría una cosa que le molestaba mucho, el síndrome de la chiva. Dice, ustedes por estar detrás de que quién dice y no sé qué, pierden de vista el contexto, pierden de vista el análisis, y no hay que llevar primero, sino hay que saber llegar, como dice la ranchera. En realidad Gabo era un obsesionado por la veracidad de las historias, por la contextualización de las historias, y sí le molestaba la chiva, porque en aras de la chiva se perdía la sutileza del análisis. Y también, para completar, criticaba como la simpleza, la frivolidad de las preguntas de quien preguntara sin estar preparado. En una ocasión en Cartagena coincidió Gabo con el Reinado Nacional de Belleza. Llegó en esos días a Cartagena, qué mal momento para él, porque estaba entrando al Hilton, donde se concentraban todas las reinas, y estaba el lobby lleno de periodistas. Lo vieron pasar, y esto fue contado por él así. Lo vieron pasar y se le fue un reportero detrás con una grabadora. Maestro, dígame algo, maestro, dígame algo, maestro, dígame algo, y lo persiguió por todo el pasillo. Y Gabo volteó y le dijo, que te vayas pa'l carajo. Y el periodista le dice, gracias, maestro. Esto es, para él esto fue importante lo que yo le acabo de decir. Y lo contaba como una crítica, una anécdota de la simpleza que le molestaba de los reporteros que no tuvieran algo preparado para preguntarle. Bueno, pues creo que todos hemos tenido un instante, solo un instante en la vida de Gabo. Para Gabo fue un instante, para nosotros quedó para toda la vida. María Elvira, más que todos, no nos podíamos tomar selfies en ese tiempo, pero cada palabra de él, cada momento, era, creo que para todos nosotros, como un selfie que nos estuviéramos tomando y que nos quedó en la memoria. Sí. Muchas gracias a Nelson Freddy y a María Elvira. María, si quieres decir algo. Extraño sinceramente la dulzura de Gabo, que es la dulzura del abuelo que lo sienta uno en las piernas y le cuenta historias, y extraño los chocolates que me daba María Elvira cuando cerrábamos. Quiero, escuchar la despedida de María Elvira, porque además no es muy dada a participar en estos escenarios. Hay que agradecerle que esté con nosotros aquí. No, yo les agradezco de verdad, y insisto, a mí Gabo, todavía pensar en Gabo
Me produce nudo en la garganta porque recibí de él las mejores lecciones y algo que es inapreciable para cualquier persona, que fue su cariño. Muchas gracias a todos. Tenemos muy cerca a Gabo todavía, por siempre. Muchas gracias a nuestros invitados por cerrar esta segunda jornada del Encuentro Internacional de Periodismo y recordar y compartir esas anécdotas invaluables de su vida al lado del Gabo periodista.